este año estuvimos muy atentos a los vaivenes del tema de la invasión de Rusia en Ucrania. Pensamos por un momento que se podía solucionar, luego lo vimos más tenso y a final de año pues también el mundo se está moviendo en las noticias. Vimos esta reunión entre Zelensky y Donald Trump ahí en Mar-a-Lago y también antes de esta reunión pues la llamada con Vladimir Putin. ¿Qué salió de esto? Pues se salió de que hay supuestamente un 90% acuerdos, al menos de entre Ucrania y Estados Unidos, del plan de 20 puntos que se había acordado la semana pasada, un plan que ha ido mutando, ha ido cambiando. Sigue habiendo una disputa y digamos una fricción con el tema del Donbass. Rusia ha dicho, si Ucrania abandona el Donbass, podemos firmar una paz. Ucrania ha dicho, nosotros no vamos a abandonar el Donbass, sino vamos a armar o queremos armar una línea divisoria que marque, bueno, qué territorio es de cada quien en disputa. Acaba de publicarse una información desde Rusia diciendo que Vladimir Putin va a cambiar un poco su perspectiva con respecto a este posible acuerdo de paz tras un nuevo ataque de drones a Moscú. Ucrania ha respondido, ha dicho que no ha disparado en contra de Rusia. Está ese dimes y diretes y en el medio está Donald Trump diciendo necesitamos acabar con esta guerra. Por eso es importante, Jennifer, entender hacia dónde vamos, en dónde estamos parados y si realmente el 2026 es el año de la paz allá en Ucrania, cuando estamos a puertas de cumplir 4 años desde que inició el conflicto. Federico García es profesor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, es analista también internacional y nos atiende a esta hora desde Colombia. Don Federico, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, buenos días, muchas gracias por la invitación. Don Federico, ¿en dónde estamos parados en medio de la negociación? Cada vez que se habla de una conversación se ve una luz al final del túnel y luego se vuelve a apagar. Esta conversación que ocurrió el día de ayer en Miami, ¿para usted es la definitoria o definitiva para que comience el sendero de la paz? No, claramente no. El anuncio grandilocuente del presidente Trump de que se había alcanzado un 95% de acuerdo y la versión del presidente Zelensky de que es un 90%, pues es parte, digamos, de las declaraciones grandilocuentes y exageradas que el presidente Trump acostumbra a hacer como parte de su, digamos, de su estilo político, pero sobre todo de su estilo de negociación. En este caso hay algunas líneas rojas que no se han abordado de manera clara, o al menos no ante la prensa, como por ejemplo el tema territorial, como por ejemplo la congelación o la incautación o directamente el robo de los bienes rusos en los bancos europeos, como la participación de Europa en todas estas negociaciones. Entonces, al parecer, la reunión de ayer fue digámoslo en alguna medida, al parecer, una reunión en la que Trump condicionó a su aliado Zelensky. Habló además con el presidente Vladimir Putin durante más de 1 hora y se supone que hubo muy buen ambiente entre los dos, pero aquí claramente lo que estamos viendo es que hay dos actores poderosos en conflicto que son Estados Unidos y Rusia. Ucrania de alguna manera es el territorio en donde se está llevando a cabo la disputa entre estas dos grandes potencias y mientras Rusia no forme parte de estos acuerdos y no esté, digamos, conforme con lo que se concluya, pues el presidente Trump y el presidente Zelensky podrán hablar todo lo que quieran, pero mientras no se incorpore la posición rusa es poco lo que se puede avanzar. Claro, pero fíjese bien, profesor García, cuando uno ve los 20 puntos elaborados entre Ucrania y Estados Unidos y uno ve que Ucrania limita su poderío en número de oficiales. Ucrania dice, no me adhiero a la OTAN, me adhiero a la Unión Europea. Y digamos empieza a ser en algunos puntos, sobre todo territoriales, uno dice, bueno, Zelensky aquí está dando su brazo a torcer porque no entrega territorio, no lo cede, sino simplemente dice, marquemos una línea divisoria y allí a partir de eso empecemos a dialogar. ¿Usted cree que al final Ucrania va a ceder el Donbass? De hecho ya lo ha cedido casi en su totalidad. De la provincia de Donetsk, que alrededor del 90-95% ya está en manos rusas, y de la provincia de Lugansk alrededor del 70% también está en manos rusas. Es decir, es cuestión de tiempo
que ambas provincias, incluyendo también Zaporilla y Jersón, pues pasen a estar controladas definitivamente por las tropas rusas. Aquí hay algo que es muy importante aclarar. Una cosa es los buenos deseos, las ideas de lo que debería ser justo, y otra muy diferente es la realidad militar sobre el terreno y sobre todo los intereses geopolíticos. Seguramente nos podría parecer que una salida justa sería aquella en la que todos queden conformes, pero eso es imposible. Lo cierto es que Rusia está ganando la guerra, está avanzando de una manera consistente, lenta, pero consistente sobre el terreno, y en buena medida el afán del presidente Donald Trump no tiene tanto que ver con la paz o con un sentido humanitario, sino con reducir el desangre financiero que ha significado financiar a Ucrania durante 4 años con resultados muy malos, y esos objetivos que se tenían, que era debilitar a Rusia y arrinconarla, por ejemplo, a través de las sanciones, claramente no han funcionado. Entonces, aquí podemos hablar de buenas intenciones, de lo que nos parece justo, pero la realidad en el terreno es absolutamente brutal. Y lo cierto es que Rusia pues no va a ceder los territorios que ya conquistó. Por el contrario, le interesa consolidar lo que ya tiene e incluso llegar su control hasta las propias fronteras de las provincias del Donbass. Y las propuestas de establecer una zona de seguridad, de que tropas europeas sirvan de colchón entre los dos ejércitos, pues pueden sonar muy bien en el papel, pero no se compadecen con la realidad militar, así que pienso que son propuestas que no van a tener éxito. Profesor, usted dice básicamente que Ucrania va a terminar cediendo el Donbass, que mucho se habla bonito en el texto, pero que en la realidad esto es lo que puede pasar. Si esto pasa, ¿qué puede suceder en Europa? Porque hemos estado tan atentos a esta invasión de Rusia en Ucrania, más allá que por lo que le está pasando en Ucrania es por lo que pueda pasar en el resto de Europa, porque si se permite a un Vladimir Putin expansionista ir cogiendo territorios de otros países, pues ese era el principal temor. Si esto pasa, si que se queda el Donbass en Rusia, ¿esto qué puede predecir en el resto de Europa? Pues se ha hablado mucho acerca de las intenciones expansionistas rusas y que de no ser detenidos ahora, incluso podrían llegar hasta Lisboa. No obstante, yo pienso que no es así. Hay que ver cuáles fueron los orígenes y los motivos que produjeron esta confrontación. Y lo cierto es que ha venido una expansión de la OTAN hacia el oriente inexorable desde la caída del muro de Berlín, que el último capítulo es la incorporación de Ucrania o el anuncio de la incorporación de Ucrania a la OTAN, lo cual fue una provocación inadmisible. Ahí se cruzó una línea roja que además ya había sido claramente explicitada a través de distintos mecanismos de diálogos. Es decir, Rusia ya había advertido que Ucrania no debería entrar en la OTAN porque eso sería un casus belli, es decir, un motivo para la guerra. Y lo cierto es que las demandas originales de Rusia tienen que ver con su propia seguridad, es decir, con tener un colchón, una zona, digamos, de seguridad a su alrededor y en particular entre la OTAN y Rusia para no ver expuestas sus condiciones de seguridad. En ese caso, la oferta de que Ucrania no entre en la OTAN es un avance, sin duda, pero ya cómo se materialice eso en la práctica, pues dependerá de las negociaciones, y las negociaciones dependerán del avance militar en el terreno. Lo cierto es que los rusos tradicionalmente desde hace 300 años han tenido una vocación de acercarse a Europa, y desde la esfera anglosajona, en particular Estados Unidos e Inglaterra, pues se ha intentado que este acercamiento fracase para garantizar, digámoslo así, una primacía de los intereses occidentales en la región. Entonces, no, yo no creo que Rusia vaya a continuar avanzando, creo que va a avanzar simplemente hasta donde sus intenciones de seguridad se lo exijan, y por eso mismo es que está abierta al diálogo, porque sabe que la continuación de una guerra, pues claramente, a pesar de que la están ganando, es muy costosa en términos de vidas, en términos financieros, en términos de reputación, y para ellos, por supuesto, como para en general cualquier gobernante medianamente sensato, pues lo que interesa es que haya comercio, que haya prosperidad, que haya relaciones internacionales fluidas, pero para que eso sea posible, pues tiene que haber confianza entre las dos partes, y claramente esa confianza se ha roto. Profesor, de manera pragmática, para usted, ¿Donald Trump está perdiendo en este conflicto? Y se lo pregunto porque la premisa que dio el presidente de los Estados Unidos en campaña es que él acabaría con la guerra en 24, 48 horas, y ya ha pasado un año desde que llegó al poder.
Sí, esa es otra de los anuncios grandilocuentes de Trump. Lo cierto es que Trump no es un hombre de paz, es un hombre de negocios. Y él quiere detener la guerra no tanto por un asunto humanitario, que es lo que siempre alega, sino básicamente porque es mal negocio. Se pensaba inicialmente que esto iba a ser, que esto digamos no se iba a alargar tanto, que iba a ser fácil arrinconar a Rusia y obligarla a unas negociaciones o a una rendición, lo que no ha sucedido. Y cuando Trump llega al poder hace un año, se encuentra con una guerra de desangre, con un problema financiero gravísimo por estar sosteniendo esta guerra y sin que para Estados Unidos haya perspectivas claras de garantizar que sus intereses se vean protegidos. Por eso el giro que ha tomado esta administración, a diferencia de la anterior administración demócrata, ha ido no hacia exacerbar la confrontación, sino justamente a detenerla. Pero insisto, no detenerla por motivos humanitarios o por motivos geopolíticos, sino porque se sabe que es un problema financiero grave, es un desangre, y por eso buena parte del esfuerzo de Estados Unidos ha sido descargar en Europa los costos de la guerra, y en ese sentido pues Estados Unidos funge como un buen componedor, pero recordemos que aquí las partes en el conflicto no son Rusia y Ucrania, no son Rusia y Ucrania, sino Rusia y Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos y Ucrania pueden conversar, pueden negociar, pueden acordar todo lo que quieran, pero mientras eso no se negocie y no se acuerde con los rusos, pues habrá muy pocas posibilidades de que esos acuerdos se materialicen. Sí, profesor García, hay quienes tienen la siguiente tesis que le voy a mencionar y quisiera que usted me diga si usted ve algún asidero, y es que en Estados Unidos hay dos grandes, digamos, alfiles de Donald Trump que tienen cada uno su bandera. Por un lado está J.D. Vance, que su bandera sería todo este tema Rusia y Ucrania, y por el otro lado está Marco Rubio, que todo su tema tiene que ver con Venezuela, y son ellos los que han estado como en ese tire y afloje de buscar, digamos, esas banderas, porque alguno de los dos quiere quedarse con la unción de ser el candidato presidencial de los republicanos. Pero del otro lado tenemos a MAGA, a todos los que integran MAGA, que no les interesa que Estados Unidos pues tercie en estas situaciones internacionales. ¿Es por eso que vemos un tire y afloje en ambos lados, pero como que nada pasa? Pues uno de los errores que normalmente en los que se cae cuando se hace análisis internacional es asumir que los gobiernos son monolíticos y homogéneos, y resulta que las peores confrontaciones, las más duras, se dan al interior de los propios gobiernos. Entonces lo que está sucediendo en el gobierno de los Estados Unidos no es algo nuevo. Efectivamente, ya sabemos que hay unos funcionarios que son muy dados a la acción militar, los llamados halcones, y otros que son más diplomáticos y más dados a las negociaciones y a los buenos oficios, llamados palomas. Entonces, en este momento, por supuesto que hay una pugna, no solamente entre halcones y palomas, sino entre aquellos que intentan que Estados Unidos tenga una presencia activa a través de la milicia, a través de las sanciones, a través de los aranceles, a través de las amenazas, y hay, por supuesto, sectores, sobre todo, como tú muy bien lo dices, en el movimiento MAGA, que son las bases sociales del presidente Trump, que no les parece buena idea enviar tropas al exterior, no les parece buena idea intervenir en asuntos externos, y sobre todo son muy refractarios a las guerras, que fue la gran promesa de Donald Trump. Entonces sí, al interior de los Estados Unidos hay una enorme disputa, pero recordémoslo, también al interior del gobierno ucraniano y también al interior del gobierno ruso. Entonces sí, asistimos a esa disputa interna. Que allá también se habla incluso de un referendo en Ucrania que no sonó muy bien, de hecho, dentro del mismo Ucrania. Profesor, gracias por explicarnos pues en qué va, cómo nos podemos parar en esta invasión de Rusia en Ucrania. Vamos a ver si en 2026 podríamos hablar de una pacificación en esta zona, con las consecuencias que esto puede traer, por ejemplo, si se cede el Donbass a Rusia. Feliz día para usted y feliz año. Gracias, igualmente para ustedes y a toda la audiencia. Ya vienen las noticias del mediodía. Las noticias del mediodía en